Capítulo quinto. Del famoso arreglo del archivo sacó Julián, los pies fríos y la cabeza caliente. Él bien quisiera despabilarse, aplicar prácticamente las nociones adquiridas, acerca del estado de la casa, para empezar a ejercer con inteligencia, sus funciones de administrador. Mas no acertaba, no podía. Su inexperiencia en cosas rurales y jurídicas, se traslucía a cada paso. Trataba de estudiar el mecanismo interior de los pazos. Tomábase el trabajo de ir a los establos, a las cuadras, de enterarse de los cultivos, de visitar la granera, el horno, los hórreos, las eras, las bodegas, los alpendres, cada dependencia y cada rincón, de preguntar para qué servía esto y aquello, y lo de más allá, y cuánto costaba y a cómo se vendía. Labor inútil, pues olfateando por todas partes abusos y desórdenes, no conseguía nunca, por su carencia de malicia y de gramática parda, poner el dedo sobre ellos y remediarlos. El señorito no le acompañaba en semejantes excursiones. Harto tenía que hacer con ferias, caza y visitas a gentes de Cebre, o del señorío montañés, de suerte que el guía de Julián era Primitivo. Guía pesimista si los hay. Cada reforma que Julián quería plantear, la calificaba de imposible, encogiéndose de hombros. Cada superfluidad que intentaba suprimir, la declaraba el cazador indispensable, al buen servicio de la casa. Ante el celo de Julián, surgían montones de dificultades menudas, impidiéndole realizar ninguna modificación útil. Y lo más alarmante era observar la encubierta, pero real omnipotencia de Primitivo. Mozos, colonos, jornaleros, y hasta el ganado en los establos, parecía estarle supeditado y propicio. El respeto adulador, con que trataban al señorito, el saludo, mitad desdeñoso y mitad indiferente, que dirigían al capellán, se convertían en sumisión absoluta, hacia Primitivo, no manifestada por fórmulas exteriores, sino por el acatamiento instantáneo, de su voluntad, indicada a veces con solo el mirar directo y frío de sus ojuelos, sin pestañas. Y Julián se sentía humillado en presencia de un hombre que mandaba allí como indiscutible autócrata, desde su ambiguo puesto de criado, con ribetes de mayordomo. Sentía pesar sobre su alma la ojeada escrutadora de Primitivo, que avizoraba sus menores actos, y estudiaba su rostro, sin duda para averiguar el lado vulnerable de aquel presbítero, sobrio, desinteresado, que apartaba los ojos de las jornaleras garridas. Tal vez la filosofía de Primitivo era que no hay hombre sin vicio, y no había de ser Julián la excepción. Corría entre tanto el invierno, y el capellán se habituaba a la vida campestre. El aire vivo y puro le abría el apetito. No sentía ya las efusiones de devoción, que al principio, y sí una especie de caridad humana, que le llevaba a interesarse en lo que veía a su alrededor, especialmente los niños y los irracionales, con quienes desahogaba su instintiva ternura. Aumentábase su compasión hacia Perucho, el rapaz embriagado por su propio abuelo. Le dolía verle revolcarse constantemente en el lodo del patio, pasarse el día hundido en el estiércol de las cuadras, jugando con los becerros, mamando del pezón de las vacas leche caliente, o durmiendo en el pesebre, entre la hierba destinada al pienso de la borrica. Y determinó consagrar algunas horas, de las largas noches de invierno, a enseñar al chiquillo el abecedario, la doctrina y los números. Para realizarlo, se acomodaba en la vasta mesa, no lejos del fuego del hogar, cebado por sabel con gruesos troncos. Y cogiendo al niño en sus rodillas, a la luz del triple mechero del velón, le iba guiando pacientemente el dedo sobre el silabario, repitiendo la monótona salmodia, por donde empieza el saber. B, A, ba. B, E, B. B, I, bi. El chico se deshacía en bostezos enormes, en muecas risibles, en momos de llanto, en chillidos de estornino preso. Se acorazaba, se defendía contra la ciencia, de todas las maneras imaginables, pateando, gruñendo, escondiendo la cara, escurriéndose,
al menor descuido del profesor, para ocultarse en cualquier rincón, o volverse al tibio abrigo del establo. En aquel tiempo frío, la cocina se convertía en tertulia, casi exclusivamente compuesta de mujeres. Descalzas y pisando de lado, como recelosas, iban entrando algunas, con la cabeza resguardada por una especie de mandilón de picote. Muchas gemían de gusto, al acercarse a la deleitable llama. Otras, tomando de la cintura el huso y el copo de lino, hilaban después de haberse calentado las manos, o sacando del bolsillo castañas, las ponían a asar entre el rescoldo. Y todas, empezando por cuchichear bajito, acababan por charlotear como urracas. Era Sabel la reina de aquella pequeña corte. Sofocada por la llama, con los brazos arremangados, los ojos húmedos, recibía el incienso de las adulaciones, hundía el cucharón de hierro en el pote, llenaba cuencos de caldo, y al punto una mujer, desaparecía del círculo, refugiábase en la esquina o en un banco, donde se la oía mascar ansiosamente, soplar el hirviente bodrio, y lengüetear contra la cuchara. Noches había en que no se daba la moza punto de reposo en colmar tazas, ni las mujeres en entrar, comer y marcharse para dejar a otras el sitio. Allí desfilaba sin duda, como en mesón barato, la parroquia entera. Al salir cogían aparte a Sabel, y si el capellán no estuviese tan distraído, con su rebelde alumno, vería algún trozo de tocino, pan o lacón rápidamente escondido, en un justillo, o algún chorizo cortado con prontitud de las ristras pendientes, en la chimenea, que no menos velozmente pasaba a las faltriqueras. La última tertuliana que se quedaba, la que secreteaba más tiempo, y más íntimamente con Sabel, era la vieja de las greñas de estopa, entrevista por Julián, la noche de su llegada a los Pazos. Era imponente la fealdad de la bruja, tenía las cejas canas, y, de perfil, le sobresalían, como también las cerdas de un lunar. El fuego hacía resaltar la blancura del pelo, el color atezado del rostro, y el enorme bocio o papera, que deformaba su garganta del modo más repulsivo. Mientras hablaba con la frescachona Sabel, la fantasía de un artista podía evocar los cuadros de tentaciones de San Antonio en que aparecen juntas una asquerosa hechicera y una mujer hermosa y sensual, con pezuña de cabra. Sin explicarse el porqué, empezó a desagradar a Julián la tertulia y las familiaridades de Sabel, que se le arrimaba continuamente, a pretexto de buscar en el cajón de la mesa un cuchillo, una taza, cualquier objeto indispensable. Cuando la aldeana fijaba en él sus ojos azules, anegados en caliente humedad, el capellán experimentaba malestar violento, comparable solo al que le causaban los de Primitivo, que a menudo sorprendía, clavados a hurtadillas en su rostro. Ignorando en qué fundar sus recelos, creía Julián que meditaban alguna asechanza. Era Primitivo, salvo tal cual momentáneo acceso de brusca y selvática alegría, hombre taciturno, a cuya faz de bronce asomaban rara vez los sentimientos. Y con todo eso, Julián se juzgaba blanco de hostilidad encubierta por parte del cazador. En rigor, ni hostilidad podía llamarse. Más bien tenía algo de observación y acecho, la espera tranquila de una res, a quien, sin odiarla, se desea cazar cuanto antes. Semejante actitud no podía definirse, ni expresarse apenas. Julián se refugió en su cuarto, a donde hizo subir, medio arrastro, al niño, para la lección acostumbrada. Así como así, el invierno había pasado, y el calor de la lareira no era apetecible ya. En su habitación, pudo el capellán notar mejor que en la cocina, la escandalosa suciedad del angelote. Media pulgada de roña le cubría la piel, y en cuanto al cabello, dormían en él capas geológicas, estratificaciones en que entraba tierra, guijarros menudos, toda suerte de cuerpos extraños. Julián cogió a viva fuerza al niño, lo arrastró hacia la palangana, que ya tenía bien abastecida de jarras, toallas y jabón. Empezó a frotar.
María Santísima, y qué primer agua, la que salió de aquella empecatada carita. Lejía pura, de la más turbia y espesa. Para el pelo fue preciso emplear aceite, pomada, agua a chorros, un batidor de gruesas púas, que desbrozase la virgen selva. Al paso que adelantaba la faena, iban saliendo a luz las bellísimas facciones, dignas del cincel antiguo, coloreadas con la pátina del sol y del aire. Y los bucles, libres de estorbos, se colocaban artísticamente, como en una testa de Cupido, y descubrían su matiz castaño dorado, que acababa de entonar la figura. Era pasmoso, lo bonito que había hecho Dios a aquel muñeco. Todos los días, que gritase o que se resignase el chiquillo, Julián lo lavaba así antes de la lección. Por aquel respeto que profesaba a la carne humana, no se atrevía a bañarle el cuerpo, medida bien necesaria en verdad. Pero con los lavatorios y el carácter bondadoso de Julián, el diablillo, iba tomándose demasiadas confianzas, y no dejaba cosa a vida en el cuarto. Su desaplicación, mayor a cada instante, desesperaba al pobre presbítero. La tinta le servía a Perucho para meter en ella la mano toda, y plantarla después sobre el silabario. La pluma, para arrancarle las barbas, y romperle el pico cazando moscas en los vidrios. El papel, para rasgarlo en tiritas, o hacer con él cucuruchos. Las arenillas, para volcarlas sobre la mesa y figurar con ellas montes y collados, donde se complacía en producir cataclismos hundiendo el dedo, de golpe. Además, revolvía la cómoda de Julián, deshacía la cama brincando encima, y un día llegó al extremo de prender fuego a las botas de su profesor, llenándolas de fósforos encendidos. Bien aguantaría Julián estas diabluras con la esperanza de sacar algo en limpio de semejante hereje. Pero se complicaron con otra cosa bastante más desagradable: las idas y venidas frecuentes de Sabel por su habitación. Siempre encontraba la moza algún pretexto para subir. Que se le había olvidado recoger el servicio del chocolate. Que se le había esquecido mudar la toalla. Y se endiosaba, y tardaba un buen rato en bajar, entreteniéndose en arreglar cosas que no estaban revueltas, o poniéndose de pechos en la ventana, muy risueña y campechanota, alardeando de una confianza que Julián, cada día más reservado, no autorizaba en modo alguno. Una mañana entró Sabel a la hora de costumbre, con las jarras de agua, para las abluciones del presbítero, que, al recibirlas, no pudo menos de reparar, en una rápida ojeada, cómo la moza venía en justillo y en aguas, con la camisa entreabierta, el pelo destrenzado y descalzos, un pie y pierna blanquísimos, pues Sabel, que se calzaba siempre, y no hacía más que la labor de cocina, y esa con mucha ayuda de criadas, de campo y comadres, no tenía la piel curtida, ni deformados los miembros. Julián retrocedió, y la jarra tembló en su mano, vertiéndose un chorro de agua por el piso. «Cúbrase usted, mujer», murmuró con voz sofocada por la vergüenza. «No me traiga nunca el agua cuando esté así. No es modo de presentarse a la gente». «Me estaba peinando y pensé que me llamaba», respondió ella sin alterarse, sin cruzar siquiera las palmas sobre el escote. Aunque la llamase, no era regular venir en ese traje. «Otra vez que se esté peinando que me suba el agua Cristobo o la chica del ganado, o cualquiera». Y al pronunciar estas palabras, volvíase de espaldas para no ver más a Sabel, que se retiraba lentamente. Desde aquel punto y hora, Julián se desvió de la muchacha, como de un animal dañino e impúdico. No obstante, aún le parecía poco caritativo atribuir a malos fines su desaliño indecoroso, prefiriendo achacarlo a ignorancia y rudeza. Pero ella se había propuesto demostrar lo contrario. Poco tiempo iba transcurrido desde la severa reprimenda, cuando una tarde, mientras Julián leía tranquilamente la guía de pecadores, sintió entrar a Sabel y notó, sin levantar la cabeza, que algo arreglaba en el cuarto. De pronto oyó un golpe,
como caída de persona contra algún mueble, y vio a la moza recostada en la cama, despidiendo lastimeros ayes y hondos suspiros. Se quejaba de una aflicción, una cosa repentina. Y Julián, turbado pero compadecido, acudió a empapar una toalla, para humedecerle las sienes. Y a fin de ejecutarlo, se acercó a la acongojada enferma. Apenas se inclinó hacia ella, pudo, a pesar de su poca experiencia, y ninguna malicia, convencerse de que el supuesto ataque, no era sino bellaquería grandísima, y sinvergüenza calificada. Una ola de sangre, encendió a Julián hasta el cogote. Sintió la cólera repentina, ciega, que rarísima vez fustigaba su linfa, y señalando a la puerta, exclamó: «Se me va usted de aquí ahora mismo, o la echo a empellones. ¿Entiende usted? No me vuelve usted a cruzar esa puerta. Todo lo que necesite, me lo traerá Cristóbal. Largo inmediatamente». Retiróse la moza cabizbaja y mohina, como quien acaba de sufrir pesado chasco. Julián, por su parte, quedó tembloroso, agitado, descontento de sí mismo, cual suelen los pacíficos, cuando ceden a un arrebato de ira. Hasta sentía dolor físico, en el epigastrio. A no dudarlo, se había excedido. Debió dirigir a aquella mujer una exhortación fervorosa, en vez de palabras de menosprecio. Su obligación de sacerdote era enseñar, corregir, perdonar, no pisotear a la gente, como a los bichos del archivo. Al cabo Sabel tenía un alma, redimida por la sangre de Cristo, igual que otra cualquiera. Pero, ¿quién reflexiona? ¿Quién se modera ante tal descaro? Hay un movimiento que llaman los escolásticos, primo primis fatal e inevitable. Así se consolaba el capellán. De todos modos, era triste cosa tener que vivir con aquella mala hembra, no más púdica que las vacas. ¿Cómo podía haber mujeres así? Julián recordaba a su madre, tan modosa, siempre con los ojos bajos, y la voz almibarada y suave, con su casabé abrochado hasta la nuez, sobre el cual, para mayor recato, caía liso, sin arrugas, un pañuelito de seda negra. ¡Qué mujeres! ¡Qué mujeres se encuentran por el mundo! Desde el funesto lance tuvo Julián que barrerse el cuarto, y subirse el agua, porque ni Cristóbal, ni las criadas hicieron caso de sus órdenes, y a Sabel no quería verle, ni la sombra en la puerta. Lo que más extrañeza y susto le causó, fue observar que Primitivo, después del suceso, no se recataba ya, para mirarle con fijeza terrible, midiéndole con una ojeada, que equivalía a una declaración de guerra. Julián no podía dudar que estorbaba en los pazos. ¿Por qué? A veces meditaba en ello, interrumpiendo la lectura de Fray Luis de Granada, y de los 6 libros de San Juan Crisóstomo, sobre el sacerdocio. Pero al poco rato, descorazonado por tanta mezquina contrariedad, desesperando de ser útil jamás a la casa de Ulloa, se enfrascaba nuevamente en sus páginas místicas.